Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a esta 13ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata. Yo soy Pablo Secarelli, para los que no me conozcan. Soy parte de Revista Pulsión y también colaborador en la Cueva de Jauvet. La idea de hoy, como dijo Paola, es un poco presentarnos para los que no nos conocen y los que nos conocen, que nos escuchen de nuevo, por si se olvidaron, cuáles son estos dos espacios que estamos presentes acá y dialogar un poco algunas ideas sobre el cine argentino, sobre el cine en general también y sobre algunas películas en particular estrenadas recientemente. Antes de iniciar el intercambio, me gustaría que cada espacio se presente, quiénes son los que van a estar conversando en esta ocasión. Si quieren, primero les dejamos a la gente de la Cueva de Jauvet para que se presenten, quiénes son y cuál es el perfil del espacio y también cómo es esta publicación recientemente lanzada y que sigue todavía girando. Hola, hola. Mi nombre es Álvaro Fuentes, estoy acá con Juan Manuel Bellini, que también forma parte de la Cueva. Pablo también forma parte de la Cueva. Claro, forma parte de las dos revistas y por eso está en el medio y por eso modera. Con respecto a la Cueva de Jauvet, es una revista virtual que tiene 4 años de existencia ya. Pensaba que 3 hace el día de ayer, pero no, son 4. Sacamos un libro en papel, que es el libro que ven ahí, que se llama La imagen primigenia. En la Cueva de Jauvet escribe mucha gente, desde hace varios años se va renovando, hay un grupo estable también. Escribimos sobre cine en función de nuestros gustos, nuestros intereses, nuestros enfoques. Pertenecemos a distintas disciplinas, hay gente de filosofía, de historia, de comunicación, de sociología, de letras, de cine, y así podríamos seguir. Hay bastante diversidad en ese sentido. Mucho más para decir no hay. El libro salió el año pasado, a fines del año pasado, y lo seguimos presentando, digamos. De a poco lo vamos tratando de ir instalando, ¿no? En las sucesivas. La idea es sacar un segundo libro, pero para eso todavía falta. La única novedad que tenemos es que ahora vamos a renovar dentro de poco el sitio web, que bueno, y eso va a pasar en los próximos días, así que estamos contentos con eso. Bueno. Me presento Álvaro, soy Juan Manuel Bellini. Empecé a colaborar el año pasado, me parece, tampoco estoy con la fecha, pero la verdad que me parece un espacio interesante también por esto que decía Álvaro de la multidisciplina, ¿no? De que venimos todos también de distintos lugares y que yo no conocía a nadie, por ejemplo, y lo fui conociendo, primero Álvaro en un curso que él daba de filosofía y cine, y también gente que después eran de la Cueva y que uno los conoce personalmente y también puede hablar un poco de cine. Y un poco el tema de la crítica, yo también colaboro con algún medio periodístico que es con el Chino Ballina en Panorama de Cine, que está los viernes en Radio Universidad. También estoy en la cátedra de análisis crítica de medios de la Facultad de Periodismo, así que también está bastante vinculada con el cine, así que también de ahí vengo. Yo soy Pablo Poncinibio, me acompaña acá Agustín Lostra y Pablo Secarelli. Los tres conformamos la revista de cine Pulsión, que es una revista que tiene una particularidad, que está pensada desde la realización y de la teoría como un par, es decir, de la práctica y la teoría en íntima relación, y la reflexión como una herramienta también para pensar el quehacer audiovisual. Como otra particularidad tiene que es una publicación que intenta construir un pensamiento situado, es decir, que intenta reflexionar desde la ciudad. Eso no significa que no pensemos
justamente en cuestiones que sean extra al cine, sea nacional o regional, pero sí siempre pensando en las particularidades de nuestra posición. En ese sentido, acá tenemos el número 4 y el número 6, nuestro último número sobre tallar la tradición, que intenta hacer una reflexión sobre posibles genealogías que vemos que autores de la región están tomando o están discutiendo, y un número sobre el cine local, también un poco con la perspectiva de pensarlo en el contexto nacional. No mucho más. Para quienes no nos conozcan, nosotros sacamos una publicación trimestral en papel, así que están todos más que invitados a leerla, a conseguirla y también, por supuesto, a participar y a entrar en diálogo de la manera que se les ocurra, porque eso también es un poco nuestra idea, siempre estar complementando no solo la escritura, sino con estas presentaciones, la programación de películas, bueno, en fin, todo lo que se pueda complementar nos interesa. Y en este caso, particularmente, la idea era un poco conversar con colegas acerca de dos películas puntuales, pero que bueno, que también sirven para pensar en un contexto más amplio del cine nacional. Así que, no sé, Pablo, si querés agregar algo más, o Agustín. ¿Se presenta Agustín? No. Agustín Lostra, de Revista Pulsión, y agregar que la revista sale en formato de papel. Tenemos un Tumblr pero abandonado, en realidad apostamos a que salga en papel, un poco en línea de lo que decía Pablo, por un tema de entrar en contacto directo con las personas, que a nosotros nos resulta lo más interesante, digamos, poder incidir realmente o intentar cada vez un poco mejor de incidir en esta nuestra realidad, en esta nuestra comunidad audiovisual. Bien. Como dijeron un poco acá mis compañeros, también la idea de esta charla es generar un cierto intercambio en una comunidad audiovisual de acá de la ciudad, por lo tanto los temas que se van a debatir acá ahora, también es importante la participación de ustedes. Si alguno quiere comentar algo o quiere interrumpir para decir algo, nos dice y le damos el pie para que opinen. Como decían también, nos interesaba a la hora de plantear la charla de hoy es decir, bueno, elijamos casos puntuales que nos interesen de películas y vamos a debatirlas un poco, y entre esas películas surgieron Sama, que está recientemente estrenada, que se está hablando mucho de Sama, muchos debates. Y también otra película que en su momento Pulsión le dedicó un especial, que fue Cuatreros, de Albertina Carri, Sama de Lucrecia Martel, dos películas estrenadas este año en cines comerciales. Así que nos interesaba más o menos discutir sobre esas películas. Lo primero que voy a hacer es darle el pie a Juan, que antes de estar acá en la charla, nos hablaba un poco de que él le interesaba hablar de estas películas, pero también ponerlas en contexto, en cuál es el contexto cinematográfico actual en el cine nacional, qué películas están rondando y cuáles son las líneas que las unen ciertas películas en cuanto a la idea política que marcan en cuanto a nuestro cine nacional y nuestra realidad. Bueno, sí, era eso, el tema de pensar las películas también, de que uno también, por esto que contaba antes, también de ir a la radio y ver todas las semanas una película distinta. Muchas veces elijo películas argentinas, de los cines comerciales, no solamente, o sea, me parece que es valiosísimo el espacio. De hecho me agradezco mucho la invitación al FRIC, a todos los festivales que se hacen en La Plata, todas esas movidas que son interesantísimas para que se difunda el cine. Me parece que es algo muy interesante, y también a veces ir a las salas comerciales para ver qué es lo que también ofrece el cine comercial, ¿no? Más allá que también Sama la he visto en cine comercial, Cuatreros la vi acá en el Pasajero de Rocha y después también la volví a ver, pero también a veces hay discursos de época donde se termina hablando mucho de lo político. Desde el 2015 hasta ahora, yo hice como un registro de un montón de películas que fui a ver y que se ponen en debate. Yo
viendo de vuelta a Cuatreros, veía que una cosa que hace muy inteligentemente Albertina Carri es mostrar en la película la pantalla fragmentada. Entonces, por ejemplo, habla Galtieri, y mientras habla Galtieri hay una imagen de la sociedad rural, hay una imagen del teatro de revistas de la noche de Buenos Aires, hay imágenes de gente yendo a la disquería si compra el disco del Mundial 78, más allá de que Galtieri no era el dictador en el 78, sino que fue posterior, pero Albertina Carri juega un poco con eso de mientras habla Galtieri, los discursos de época que se estaban dando. Entonces, mientras Sama, mientras Cuatreros están en los cines, también hace poco estuvieron en los cines películas como Koblik, por ejemplo, de Sebastián Borestein, que plantea, por ejemplo, que el héroe de la película, que es Ricardo Darín, que ya es como un ícono del cine argentino, es alguien que se asquea de los vuelos de la muerte de la ESMA, pero él formaba parte de la ESMA. Cualquiera que puede ahora visitar, ahora por suerte es la ex ESMA, uno se encuentra que ese lugar, el casino oficial, por ejemplo, es tan chiquito y donde convivían todo el tiempo represores con secuestrados desaparecidos. Entonces, el personaje de Darín no le podría asquear lo que era el vuelo de la muerte, pero no le podía asquear lo que pasa ahí, ¿no? Uno entra a ese lugar y hay una habitación chiquitita donde dice maternidad. Ahí nació Juan Cabandier, Victoria Donda, por ejemplo, en ese espacio que es cualquier cosa menos una maternidad. Entonces el personaje de Darín, eso no lo asquea el vuelo de la muerte, y termina la película que lo va a buscar un grupo de tareas a un pueblo donde él está, donde hay un comisario corrupto que es Oscar Martínez, y Ricardo Darín lo termina a ese grupo reduciendo y los termina durmiendo, subiéndolos a un avión, y terminan los de los vuelos de la muerte como los vuelos de la muerte. Yo pensaba mientras veía esa película, y realmente me indignaba, es que no encontraba después tampoco en los medios más importantes a la hora de hablar de estas películas, justamente no veía esa condena frente a eso. Me parecía que era una cuestión grave, y que me parece que justamente los espacios de crítica que no están en los medios más importantes hacen mucho hincapié en esas cosas, y eso me parece que es interesante y es revelador, y yo no me encuentro con eso en Sama o en la película de Albertina Carri, por suerte, ¿no? Pensaba también en películas como Ciudadano Ilustre, donde también está Oscar Martínez, donde en un pueblo, es de Connie Duprat, donde en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, creo que es de la provincia de Buenos Aires, no importa, es un pueblo lejano a Buenos Aires, donde vuelve un escritor que gana el premio Nobel, y todo es patético ahí, o todo es patético o todo es corrupto, salvo el que viene de Europa, ¿no? Y también veía que eso se replicaba en La Cordillera, de Santiago Mitre, que me parece que Santiago Mitre es un escritor, un director para tener en cuenta, porque siempre nos plantea lo político. En El Estudiante, que me pareció, cuando la vi, una película interesante, porque discutía también el tema de los chanchullos, podemos decir, de la política universitaria, pero después cuando veo La Patota, me encuentro con una especie de falso progresismo en el personaje de Dolores Fonsi, que es una joven abogada que va a dar clases a Misiones, y que cuando llega a Misiones se encuentra con una imagen casi del Far West, que son los chicos que después van a ser sus alumnos, que la miran desde arriba, y parece eso, como en las películas de cowboys presentaban a los indios, ¿no? A los salvajes, a los que había que eliminar, ¿no? En las películas cowboy pasaba eso. En esta película, esos chicos que van a la escuela, la terminan violando. Y ella, bueno, no aborta y decide dejar mal parado a su padre, porque justamente el padre quiere que se haga justicia, que vayan presos. Por supuesto que Mitre es hábil y lo condimenta eso con que para que confiesen los chicos tienen que sufrir todo tipo de vejámenes, de golpizas por parte de la policía, pero ella no quiere, digamos, o sea, quiere que los chicos queden libres. Y una cosa que se plantea, aunque no está tan claro en la película, es esa posibilidad de que estos chicos queden libres y puedan violar a cualquier chica. De hecho, a Dolores Fonsi la violan equivocándose, pensando que es otra chica que iba a ir en moto, y terminó siendo ella. Y pensaba hasta en las películas más pasatistas, como Mamá se fue de viaje, de Ariel Winograd, con Diego Peretti y Carla Peterson, o en la película El fútbol o yo, es de Marcos Carnevale con Adrián Suar. Los personajes principales se quedan sin trabajo, trabajan en empresas privadas, se quedan sin trabajo. En el caso de Suar, hasta lo están filmando, o sea, para decirle a vos te vamos a echar porque ves fútbol todo el tiempo, lo echan del trabajo, y nunca hay un cuestionamiento frente a que para que te echen a vos de tu trabajo te están filmando. Y lo echan de su trabajo, y ellos lo que hacen, esto en las dos películas distintas, es casi liberarse, ¿no? Casi pensar como bueno, el trabajo no tiene ningún valor,
el personaje de Julieta Díaz, que es la esposa de Adrián Suárez, le dice, bueno, vamos a poner ahora, vamos a hacer tortas, vamos a vivir de eso. Él es un ejecutivo, vive como un ejecutivo, no tiene ningún padecimiento económico y pasa como en una etapa de felicidad. Y yo digo, todo esto está vinculado con los discursos políticos. En la película de Albertina Carri muestran lo que es la toma de un colegio, y si hoy lo vemos en la televisión, vemos que Eduardo Feynman tiene una posición muy clara, y no es el único, quizás es el más claro, ya viene desde la época del kirchnerismo, en C5N, ahora está en A24, es casi un lugar común, una toma de colegio y las opiniones de Eduardo Feynman, y que los estudiantes están mucho más preparados, tienen mucha más idea política, y puede ser que quede mal parado, pero no le importa porque es lo que es esa especie de voz. Por eso digo que son discursos de época, y por eso quería enfocarme en La Cordillera, que lo que hace básicamente es contarnos en una película que había que ir a verla, porque siempre hay como una película que hay que ir a ver porque nos propone algo para ver cómo somos los argentinos, ¿no? Esta vez cómo somos con relación a la política y a lo que significa ser presidente. Y el personaje de Ricardo Darín es un personaje oscuro, es el hombre común que llega a la presidencia, y que obviamente detrás de esa llegada a la presidencia se oculta un crimen, se oculta también la posibilidad de un hecho de corrupción, con los Estados Unidos digitando todo. Es una cumbre de países latinoamericanos donde, insisto, todo está digitado por los Estados Unidos, y para que el personaje de Darín se oponga, es una puesta en escena. O sea, el personaje es un actor muy conocido, Christian Slater, que le dice, le suban el volumen, le dice, bueno, ¿cuánta plata querés? Él pide más plata todavía, entonces en esa coima él va a quedar como el que se opone, pero está todo, insisto, digitado por los Estados Unidos. Entonces, por eso digo, Mitres, que es el director de esa película, nos propone también esa visión sobre la política, sobre lo que es la Argentina, y es lo que también vemos en la televisión. Por eso me parece que Cuatreros y Sama escapa de eso. Estamos hablando de otra cosa. Incluso Sama, que es la época de la colonia, es una novela de Antonio Di Benedetto ambientada en el siglo XVIII, que Martel la ha elegido filmar ahora, luego de todas sus películas que las había filmado en Salta, y la posibilidad del Eternauta que no se hizo finalmente. Pero algo nos está diciendo también de España, porque yo pienso que en La Cordillera los personajes con quien se confiesan es con una periodista española. En El Ciudadano Ilustre viene de Europa el personaje de Oscar Martínez. No hay cierta fascinación por Europa, por España. Mientras tanto, también al ver cine nosotros vemos personajes como, por ejemplo, los de Santiago Segura y Torrente, que no nos está hablando justamente de una policía, la de España, ejemplar. Y vemos también con este conflicto que están teniendo en Cataluña, imágenes en ese plebiscito de gente muy mayor que por ahí era salvajemente golpeada y arrastrada por la policía, ¿no? Pero digo, también para pensar a veces esta cuestión de cómo somos los argentinos, las cosas que tenemos que cambiar. Y también eso en el cine o la literatura también nos muestra que hasta la literatura sueca, que no soy un especialista ni mucho menos, no me interesa mucho Mankell, pero lo que he leído también nos está hablando de una sociedad con crimen. El cine finlandés también, ¿no? Con problemas de inmigración. Hay un montón de cosas que están dando vueltas y que nos sirven ver cine también para ver eso, para descubrir eso. Y Sama creo que justamente por algo, o sea, no es casual que Martel la traiga a la realidad de hoy, y también recomiendo la novela, ¿no? Porque justamente en este fin de semana que está el Encuentro de Mujeres, también Di Benedetto, que es una novela de 56, habla muchísimo de lo que es el machismo, de lo que es el patriarcado, de lo que es la posesión que tiene Diego de Sama, que es un personaje patético tanto en la película como en el libro, de la mujer. Entonces todo eso también está dando vueltas, y también me parece que Albertina Carri nos está hablando bastante, porque digo una cosita nada más de Cuatreros, que retoma el libro de su padre sobre Isidro Velázquez, que es una especie de bandolero del Chaco. Ella va al Chaco, se encuentra con la pobreza del Chaco, se encuentra con que el hijo de Velázquez hasta la bardea, ¿no? Le dice, bueno, tu hijo seguro se llenó de plata, y el padre es Roberto Carri, que terminó desaparecido por la dictadura y que no se llenó de plata con el libro, ni mucho menos. Y plantea también una frase que me quedó picando y que me la anoté, que es que la derecha peronista le entrega el poder a su prima hermana, la derecha neoliberal, en el 2015, dice esto Albertina Carri. Así que digo, abre un montón de cosas estas películas, son, insisto, discursos de épocas, cosas que están dando vueltas,
y que uno no siempre tiene claro qué es lo que quiere decir todo lo que pasa, pero me parece que el cine nos da también la posibilidad de conocer cosas y discursos que están dando vueltas. Eso es lo que quería decir. Bueno, nos dio un gran panorama. Sobre todo me interesaba la idea del cine comercial, estando en un festival de cine independiente mayoritariamente, como también los discursos de época están filtrándose, y también después podríamos hacernos la pregunta si en el cine independiente también están esos discursos de época, para hablar también de, bueno, qué es el cine independiente y qué influencia está haciendo el público. Pero antes de eso, bueno, le pasamos la palabra a Álvaro, que también va a continuar hablando un poco sobre Sama. Bueno, sí, primero una breve introducción sobre una experiencia más personal o de la revista, si se quiere. Nosotros vamos publicando a medida que salen películas, elegimos algunas películas para escribir notas. Generalmente responde eso al interés del escriba, ¿no? Si un escriba le interesa tal película, escribe sobre esa película, la publicamos online y esa nota empieza a recibir visitas. Otras veces nos ha pasado que hemos dicho, bueno, hay que hablar de esta película, quizás incluso antes de que la película saliera, ¿no? Y escribimos. Bueno, eso último hicimos con Sama. Sama sabíamos que iba a ser una película de la que se iba a hablar mucho, sabíamos que había mucha expectativa, nos interesaba abordarla, y sacamos 2 notas. Hicimos una especie de especial, digamos, con la película. Y bueno, y efectivamente fue uno de los momentos, digamos, de mayor, vamos a decir, lectura del sitio, ¿sí?, en la historia de la cueva. Eso también nos había pasado 2 veces a lo largo de estos años. Nos había pasado con Relatos Salvajes, hace ya varios años, y nos había pasado bueno, nos pasó con La Cordillera también, ¿sí?, que sacamos una nota y fue impresionantemente visitada también. Había una demanda por parte de los lectores de tener argumentos, de saber, de ver qué se estaba diciendo, ¿no? Así que yo marcaría esos 3 picos, ¿no? Eso al menos en nuestra experiencia, ¿sí? Probablemente haya habido otras películas que al no haberlas cubierto no pudimos verlo, digamos. Sí, la cuestión con Sama me parece que genera una cosa particular, que es que hay una parte de los espectadores que tienen mucho que ver con la crítica, ¿sí?, y con la cinefilia más militante, diría yo, si podemos hablar de una clasificación como esa, ¿sí?, una cinefilia más militante del cine. Todo ese sector, que es vasto, estaba esperando esa película y quería que esa película esté buena y quería salir a militar esa película, digamos. Incluso me ha pasado a escuchar, bueno, lo voy a nombrar, a Keper Videra, en la charla que dio, bueno, hace unas semanas acá en El Pasaje, un crítico de cine, que dijo en esa charla, no había visto todavía la película, pero decía que le parecía interesante igual, que ya le estaba gustando. Me parece que en cierta medida generó eso la película, y por otro lado genera en otra gran parte de los espectadores, quizá más amplia, más masiva posiblemente, la idea de que es una película aburrida, ¿sí? ¿Cómo puede ser que esta película sea la preseleccionada para el Oscar si es una película lenta, ¿sí? Una idea, mucho desde el prejuicio también, ¿no? Por ahí sin abordar la película desde cierto lugar de la pregunta y de la profundización y demás, ¿no? Desde el prejuicio en gran medida. Bueno, yo
marqué algunos puntos. Habíamos charlado previamente que estaba bueno pensar lo político en estas películas, ¿no? Lo político, de lo cual habló mucho Juan. Bueno, en la película de Martel voy a prácticamente leer, ¿sí? Algunas cosas que anoté. Martel afirmó, la escuché decir, que quería hacer alusiones directas, que no quería hacer alusiones directas a la Iglesia Católica en Sama, no sé si habían escuchado esto, para poner la mira en las responsabilidades civiles, dice ella. De alguna manera correr el eje del discurso que solo demoniza la Iglesia Católica de la conquista española, ¿sí? Poner la mira, decía ella, en las responsabilidades civiles. Incluso decía, bueno, son burócratas, son administradores del Estado colonial, no son curas, ¿sí? Los personajes, o son soldados o capitanes del ejército, pero no son curas, no son miembros de la Iglesia. Ella dice que estaba contenta con el saldo en ese sentido, porque decía que la película había logrado plantear ese eje con claridad. Bien, de alguna manera la película, bueno, se remonta al racismo y la esclavitud que se encuentran en los orígenes de nuestra cultura, ¿no? El racismo y la esclavitud. El racismo en la figura, en general en la cultura en sí, y en el personaje de Sama, que bueno, yo hoy me entero porque Pablo contó algo sobre la novela y él nos decía que digamos a Sama, no sé si han visto la película Sama, levanten la mano. ¿Cuántos la vieron? Ok. De docente, me salió... Sí, perdón. Bueno, Sama tiene como una característica que es que en la película parecen mostrarte que no le gustan las mujeres negras, ¿sí? Aparentemente la novela es más explícita en que en realidad sí le gustan, pero que no lo dice y tiene una fachada de que no le gustan. Hay un discurso muy fuerte sobre el racismo. Yo pensaba, me parece que la película parece estar haciendo una suerte de mea culpa. Es una hipótesis, un mea culpa de una directora que forma parte de una cultura blanca de conquistadores, ¿sí? Es para pensarlo, para discutirlo. Me hacía acordar un poco al prólogo de Sartre en el libro de Franz Fanon, Los Condenados de la Tierra, si no me equivoco, sobre la situación de Argelia y la colonia francesa y demás, donde Sartre en ese prólogo hace un mea culpa de que los franceses han colonizado y bastardeado por mucho tiempo una cultura y violentado, etc. Bueno, pensar si Martel no está de alguna manera haciendo una especie de mea culpa y está hablando de nosotros, ¿sí? de este país occidental que tiene estos orígenes, ¿no? Bien, pensaba, ¿no? Por ahí son ejes como para pensar. Es una visión escéptica la de Martel sobre lo político. No hay sujetos en la película que encarnen la transformación social. No hay ni que levanten grandes ideales, no hay. Esto está totalmente desprovista de épica la película, de una épica política, ¿sí? Es la ausencia total de la épica política, y el único personaje que aparece con ideales es el capitán de la tropa, Rafael Spregelburg, que es rápidamente eliminado del mapa por la tribu de guerreros, ¿no? Es decir, dura poco, ¿sí? Le va bastante mal. No logra con esos ideales llegar a nada, a ningún lado. Bueno, la política también, pensando un poco también en estas claves, ¿no? De los discursos de época y demás,
La política es representada como un nido de burócratas, ¿sí? Egoístas y arbitrarios. Todos los que tienen cierto grado de decisión política en Sama son burócratas y bastante criticables. Bueno, puede leerse como un escepticismo o puede leerse como una denuncia muy fuerte de parte de Martel a este tipo de régimen político. Bueno, había hecho algunas anotaciones sobre las cuestiones formales, pero por ahí, una cosa, las voy a dejar por ahí para otro momento si da. Me parece que está bueno también ir como circunscribiendo los ejes. Una cuestión que decía Juan sobre la mirada del europeo en Sama y la mirada del europeo en el cine argentino, ¿no? Me da la sensación, y un poco volviendo al eje que había planteado, que la mirada del europeo, que sería lo español en la película de Sama, es la mirada también de nosotros mismos, o sea, lo europeo en nosotros. Hay una crítica de nuestro europeísmo en la película Sama. No es algo que está fuera de nosotros o algo que es mejor y que está fuera, ¿sí? Somos nosotros en alguna medida, por lo menos esa es la impresión que a mí me dio. Somos en parte, es parte de nosotros y contiene elementos de, vamos a decir, negativos, ese contenido europeo de la Argentina y de su pasado, ¿no? Bueno, esto como para ir abriendo. Bueno, para zambullirnos en Sama y seguir metiéndonos, yo por ahí contar una cosa un poco anecdótica en principio. La primera vez que la vi en un estado de duermevela, estaba muy cansado y salí de la sala bastante indignado con la película y diciendo, bueno, esto fue una bomba de humo, por decirlo algo corto. Y a la vez sabiendo que de todas maneras no podía ser ese un juicio totalizador, pero bueno, como muy indignado, digamos, de tanta pompa que se había dado a la película y verla. Y bueno, la volví a ver muy recientemente y salí con una impresión bastante distinta. Antes de verla por segunda vez, que estabas hablando de hacer una performance acá también. Sí, bueno, dejémoslo ahí. Pero nada, salí de verla por segunda vez y bueno, y pensando también un poco en todo este gran dispositivo que es Sama, ¿no? O sea, pensando también la fuerza que tiene una película cuando viene embanderada por una directora como Lucrecia Martel, cuando viene con una historia tan particular como la de su producción, que fue larguísima, y cuando carga toda esta expectativa que también hace como una especie de nebulosa alrededor de la película, donde es muy difícil tomar aseveraciones y donde escuché cosas muy disímiles y uno puede leer lecturas muy disímiles de la película, que creo que es un poco como un arma de doble filo que ensaya Martel. Yo la pensé como para ponerlo en ejes muy concretos. Siento que la película tiene como una especie de competencia o de cierto... Concordábamos acá con los compañeros de la revista que lo que sentimos es que hay como una cuestión asistémica en la película, digamos, como una idea de que no se termine de armar un sistema entre todos los procedimientos que tiene, y que esta cuestión asistémica, por ejemplo, se ve en lo que yo escucho de mucha gente que lee en la película de Martel una apuesta a cierto realismo de la época, ¿no? Hay mucha gente que habla de la película en términos de realismo. Y bueno, y justamente a mí lo que más me provocó de la película es cuando ese realismo está afectado, cuando ese realismo está torcido, cuando ese realismo está distorsionado, que también hay muchos momentos de la película en donde yo creo que eso se evidencia. Como antesala a la descripción más puntual de la película, quería leer un fragmento del prólogo de Juan José Saer al libro Sama, que me parece que puede ser revelador también para pensar la película de Martel. Dice Saer: ya no recuerdo quién ni dónde afirmaba que el único valor de Sama, la novela, era el de reconstruir la lengua colonial de la época en que se supone transcurre la novela. En Sama no hay ninguna clase de reconstrucción lingüística, tampoco, y es evidente que tal proyecto no ha sido nunca tenido en cuenta por su autor.
Hay, por el contrario, y en el sentido noble del término, sentido que se opone al de burla o pastiche o imitación, parodia. Lo que distingue a una parodia de una imitación es la relación dialéctica que la parodia establece con su modelo, mediante la cual el modelo es recubierto solo parcialmente para lograr de ese modo, a partir de la relación mutua, un nuevo sentido. La imitación pretende superponerse enteramente a su modelo, empresa que es desde luego inútil, ya que siempre ha de quedar un margen, un intersticio, por el que se muestra el modelo, poniendo en evidencia al mismo tiempo la imitación. En la parodia, este intersticio es deliberado, y de la exhibición de la parodia como tal surgirá el sentido nuevo. Bueno, y hay otro fragmento que dice: nada ilumina más Sama, en efecto, que esa inmovilización continua de la narración, ese hormigueo de pequeñas intervenciones metafóricas que contribuyen a liberarla de la prisión del acontecer. Bueno, esto escribe Saer de la novela, que aclaro no leí, así que no estoy en condiciones de hacer una comparación directa de la adaptación, pero sí me parece que es interesante para pensar, digamos, la apuesta de Martel a la hora de encarar una adaptación de una novela y una ficción histórica, dos cosas juntas bastante pesadas. Cierta tensión, digamos, entre una cuestión más cercana a una maqueta, a una posición de maqueta de esa ficción histórica, con un gesto claramente paródico, que eso se puede leer, o yo lo leo al menos desde la puesta musical, por ejemplo, y bueno, y ciertos gestos como muy ramplones de las pelucas y del vestuario, hay como detalles, ¿no? Las uñas pintadas, estos acentos porteños que entran de pronto, por ejemplo, con el personaje de Spregelburg. Una escena que descubrí en la segunda lectura que hice de la película, que me pareció muy interesante, que es cuando tienen una discusión Minujín con Sama y están peleando ellos, digamos, como marcando esta cuestión de la masculinidad que retoma Martel de la novela, y hay un vendedor que grita huevo, huevo, y digamos, hay como toda una tendencia que yo veo y detecto en Sama, que me parece que es la parte más rica, que tiene un gesto cómico que a mi modo de ver ha quedado como de alguna manera opacado por algo que es complejo para mí de analizar, porque bueno, también está esta posición del crítico que diagnostica problemas de la película, no es ese el lugar, pero sí que me parece que no termina de extremarse ese gesto paródico de Martel, y entonces queda subsumido a algunos procedimientos, como pueden ser, bueno, estos que vengo nombrando, digamos, de la puesta en escena, en donde hay ciertos enrarecimientos y cuestiones que acercan también a ese lugar. El diálogo súper afectado, por ejemplo, que tienen con Lola Dueñas acerca de Europa y demás, donde casi hay un subrayado, ¿no? Hay como una especie de subrayado de la idea de Martel con respecto a la colonia, que después yo creo que en otras escenas donde hay como un ímpetu narrativo más fuerte, quedan algo opacadas por la épica de esa ficción histórica, y es lo que hace que mucha gente termine leyendo Sama, la película, como eso, digamos, como, wow, mirá cómo Martel ha mostrado ese tiempo que no ha tenido representación en nuestro cine. Cosa que además, si uno lee o escucha las numerosas entrevistas que viene dando Martel, es justamente lo que no quería hacer, ¿no? Me parece interesante plantearlo en esos términos, la lectura de la película, y poder pensar eso, digamos, cómo hay como un entrechoque entre una idea de montar la ficción de una manera más cercana a una maqueta, donde se vea el artificio, donde se vea el subrayado y donde el gesto paródico es muy fuerte. Por ejemplo, la primera entrada de la música de los indios Tabajarás, creo que son, no me acuerdo el nombre, que es una música que justamente tiene un juego también, ¿no? Son unos indios originarios de Brasil, pero que los agarraron en Europa y los hicieron tocar guitarra criolla, y suenan que es como la música andina europeizada, pero quedan de alguna manera lavados. Y en ese sentido me parecía que era potente el cruce con Cuatreros, frente a esto que vienen un poco nombrando los compañeros de la Cueva de Jauvet, frente al grado de politicidad que encaran ambas películas, estrenándose en una época donde la política está, digamos, nos golpea directamente. Y bueno, yo creo que en Cuatreros justamente hay una extremación de este procedimiento de la maqueta, ¿no? O sea, es una mesa de operaciones. No sé cuántos vieron Cuatreros, voy a hacer la misma pregunta de levantar las manos. ¿Quién vio Cuatreros acá en la sala? Bueno, bien.
hay un par de gente que la vio, pero bueno. Cuatreros que no no vio ninguna. Claro, esa sería la otra. Cuatreros tiene, digamos, un procedimiento que es ese, ¿no? Justamente como una especie de juego de hacer participar al espectador de una mesa de montaje, ¿no? E ir superponiendo distintos sentidos en un juego en donde nunca hay una representación, que es una trampa que en la que la ficción cae muy fuertemente, justamente por esto, ¿no? Hay una historia cronológica que se va contando y es muy difícil escaparle a cierta identificación que hace que la historia se termine como devorando, digamos, la puesta en pensamiento. Algo que se podría ligar a un procedimiento más ligado a Bertolt Brecht en Albertina Carri, ¿no? En Albertina Carri el artificio está puesto todo el tiempo delante de uno, entonces uno tiene, digamos, como una distancia para poder pensar acerca de eso que ve. Yo creo que en Sama los detalles están transitados en el fondo del plano y en el fondo sonoro muchas veces, y que en un primer visionado, o al menos fue mi experiencia, uno queda un poco afuera, digamos, de esa riqueza. Por otro lado, si uno no leyó la novela, hay una condensación, corregime Ponzi vos que la leíste si me equivoco, pero hay como una condensación de toda esa historia que desarrolla Sama, que es muy compleja. O sea, realmente esto que dice Saer acerca del acontecer, ¿no? Habla de estas operaciones metafóricas que le ganan al fluir del acontecer. Yo creo que en la película de Sama hay algo de eso que termina por fallar, al menos si ese fue el sentido procedimental que tuvo Martel, ¿no? Pero estimo que sí, en el afán de narrar cuestiones concretas de la novela, que terminan dejando a uno más afuera que adentro de la película, al menos en un primer visionado, porque son tantas cosas que uno termina agarrando poquitas. Por ejemplo, la negra que golpea a Sam al principio de la película es después la sirvienta de Lola Dueñas. Quien haya podido detectar ese detalle en un primer visionado, la verdad que merece un aplauso, porque yo por lo menos la mayoría de la gente con la que hablamos fue una cosa que no te das cuenta. También puede ser un gesto de Martel. Yo creo que hay algo de eso también, y algo de eso hace que la valoración de la película ya esté valorada desde antes, que es poner en pantalla Sama, retomar esta novela, que es la novela olvidada de los latinoamericanos. Y hay algo en ese gesto que políticamente está bueno, en el sentido de, bueno, si viste la película, te dan ganas de leer la novela, pero decís, bueno, no entendí tanto, voy a ir a la fuente. Pero me parece que, en todo caso, creo que el problema que tiene de alguna manera la película, termino hablando de problema, que era lo que no quería decir, pero por lo menos lo que no funciona en ese panorama de crítica que hace Martel, y que hago un paréntesis acá, creo que está muy atravesado por el pensamiento de Rita Segato, también hago ahí una intertextualidad. Rita Segato habla de que el proceso de la conquista sigue abierto hoy, ¿no? O sea, bueno, ¿qué podemos hablar de las cuestiones que está sufriendo el pueblo mapuche en el sur? Si no es que todo este dispositivo europeo de nombrar a través de la raza una cierta superioridad para poder instrumentar la explotación del otro sigue sucediendo hoy día, o sea, eso es contemporáneo. Y ella y Segato lo encara desde el lugar de la masculinidad también, o sea, hace como ese doble nexo que la película de Martel hace. Esto lo dejo como un paréntesis porque me parece interesante, que no he visto todavía críticas que crucen la película de Martel con el pensamiento teórico de Rita Segato, que es una escritora antropóloga contemporánea. Me perdí un poco. Bueno, esto iba a decir, sí. Me parece que el problema sistémico que tiene la película, que hace que sea rara, que no termine como de encastrarse, por así decirlo, no tiene que ver tanto con el desafío de hacer una ficción histórica, cosa de lo que creo que ella sale airosa, si bien está este problema entre el realismo y el artificio, sino con el hecho de contar grandes porciones de tiempo en un relato de un largometraje, ¿no? Que bueno, que es algo que ya señalaron en algunas críticas, pero que a mí me parece notorio. O sea, me parece que hay una cuestión de montaje, de relevancias a periodos, que es muy extraña en la película. O sea, hay momentos donde uno decanta y cae, y hay momentos que son súper acelerados, y creo que en esa repartija, digamos, de porciones de tiempo, en la novela Sama recorre más o menos 10 años, en una película es muy complejo de hacer, ¿no? Hay algo de eso que termina como deslindando de alguna manera los afectos
que cada una de esas propuestas temporales establece. Así que bueno, un poco eso para lanzar arriba del tablero. Además está decir que si quieren comentar o decir algo, lo pueden hacer. Y voy a pasar la palabra a Pablo. Bueno, Seca, ¿me pones la editorial de las 5, por favor? Igual tenés tiempo. No, yo, ténganme un poco de paciencia mi intervención, lo que pensé un poco para traer acá. Pablo es el anárquico del grupo. Sí. Sabía que me iba a suceder esto, de que cuando todos hablaran yo iba a tener un montón de cosas que contestar, entonces en vez de preparar algo concreto, más me voy a dedicar a contestar un montón de cosas que me parece más interesante quizás que hacer una intervención aparte. Además yo iba a empezar con el fragmento que leyó Agustín, razón por la cual también un poco que quedó eso un poco, ya no puedo hacerlo, así que voy a hacer otra cosa. Y quería empezar, para tratar de hacerlo más ordenado, aunque disculpen, no va a ser ordenado, pensar un poco el para qué, el sentido de hablar de Sama, hablar de cuatreros, sobre todo en el contexto que decía Juan, y también ya para ir armando la contestación que quiero hacer a lo que estuvieron diciendo los compañeros. Pensaba que creo que el sentido que nosotros un poco buscamos sobre esas películas tiene que ver, sí, algo que Rita Segato habla mucho, más que para mí tiene que haber algo de un goce, un disfrute, o sea, nosotros no buscamos un sentido estanco, único en las películas, me parece que esa claramente es la cuestión principal, sino que lo que estamos buscando es que sean herramientas que a nosotros nos sirvan para repensar la realidad, para repensarnos, para seguir pensando el lenguaje, pero el lenguaje en una relación con una materialidad que nos atraviesa, es decir, un cine que habla del mundo y un mundo que se mete en el cine. En ese sentido quería traer la editorial de nuestro número 5 dedicado a cuatreros, ya que también vamos a estar hablando de cuatreros, que se titula Una voz atravesada por el mundo, y que me parece que de una manera muy... ¿Qué? Esquemática. No, al contrario, de una manera muy confusa, muy quizás indiciada nomás, habla de cuál es el sentido o por qué nosotros nos sentamos a pensar estas películas, que me parece que es crucial, porque más o menos de ahí va a haber un orden de por qué las cosas que quiero contestar. Bueno, para que no se haga más largo, leo esto y ahora empiezo con la exposición. Para que los audiovisuales emergentes no mueran en el olvido, es necesario que en ellos viva una voz propia. Para eso hay que definir una identidad poética, un programa ritualizado, disputar un lugar en el territorio simbólico, asumir una posición de la cual mirar. Pero... Un poquito más lento. Bueno, pero, ¿mirar qué y para qué? Entendemos que nuestra inquietud por el lenguaje no se debe al mero formalismo, sino que deviene en el interés por el mundo. Aún, o sobre todo, cuando comprendemos la pequeñez del cine que somos capaces de hacer frente a la complejidad amoral del mundo. Sin embargo, otro audiovisual es posible. Nos preguntamos por un lenguaje vivo que, oficio de reconocerse en el espejo de los otros, le devuelva la voz al mundo, su sentido abierto, impredecible. Aquel que, en la tensión entre la inmanencia innegable de lo que se encuentra frente a la cámara y el discurso que lo recrea, se interpele a sí mismo en una verdadera autoconciencia, un lenguaje propio proyectado hacia los otros, una voz atravesada por el mundo. Es decir, me parece que acá más o menos queda explicitado que nuestra idea definitivamente es programática, es material, pero a la vez siempre intenta una autoconciencia de esta imposibilidad de programa. ¿Por qué me tomé el tiempo de explicar todo esto? Porque no coincido con un poco lo que traía Juan a colación, si bien considero que es muy pertinente y hay que estar siguiéndole quizás el rastro a los discursos hegemónicos. Hay que entender que nosotros no podemos hablar en la misma lengua que los discursos hegemónicos, porque justamente su lengua no nos va a traer nunca ninguna solución. Es decir, a la patota no hay que pensarla por el argumento. Lo que es definitivamente conservador de la patota o de muchas otras expresiones cinematográficas es definitivamente su forma. Y ahí es donde creo que Cuatreros y Sama vienen a traer una verdadera política, pero una política de las formas, que no es una política de las formas abstractas, es una política de las formas que en definitiva termina siendo, esa forma distinta termina siendo parte de un gran contenido distinto, es algo inseparable.
sobre todo si uno piensa, por ejemplo, que las dos películas, justamente como dice Saer, trabajan, por lo menos trabajan, después podemos pensar si están mejor logradas o no, pero digo, trabajan una idea de la historia, que es una idea de la identidad, y son dos películas que se preguntan por la identidad y entonces entienden que la historia y la identidad son una pregunta compartida y que la entienden como algo que no es único, digo, todo el tiempo hay que estar trayéndolo de vuelta y siendo muy claros, digamos, desde dónde uno construye. Y en ese sentido las subjetividades aparecen no para clausurar la discusión sobre aquello que se escapa de la subjetividad, pero sí para ordenarlo, sí para tener una conciencia. Es curioso que en Cuatreros hay un procedimiento muy fuerte de la voz en off, que ya no es un recurso formal, digo, en este sentido, por ejemplo, hablaban del feminismo. Bueno, en ese sentido la voz en off en Carrie es la encarnación de la máxima del feminismo, de lo personal es político. Lo personal es político en Carrie significa que esa voz en off que se va a contradecir y que se va a cargar a sí misma, bueno, definitivamente está haciendo casi una puesta en escena de un montón de contradicciones personales que en donde se juegan justamente todas las cargas políticas de la esfera pública. Y es curioso, en la novela también sucede lo mismo, digo, hay un ordenamiento del pasado a través de una conciencia del presente que está articulada con un gran discurso en primera persona y que bueno, que Martel quiere adaptar de otra manera, quiere adaptar desde que lo que acontece se diluya, o sea, justamente como decía Agustín, ¿no? Que sea una sátira y que bueno, y ahí un poco se empiece a transformar en una subjetividad. Lo que pasa es que, bueno, coincido plenamente con Agustín, lo que pasa es que es asistémico eso, las opacidades que se presentan en Sama, no pareciera, no, tampoco lo quiero arriesgar porque realmente es un objeto muy complejo, pero pareciera no lograr un sistema que definitivamente le dé un sentido a la opacidad. Es decir, la opacidad es un muestrario de mecanismos, la película, digo, es un muestrario de herramientas que todo el tiempo están rompiendo ese verosímil, demostrando que es una burla más que una reconstrucción histórica, pero que entre sí no constituyen una apuesta formal, diría, distinta. O quizás algunas expresiones más que otras. Habría que como muy puntillosamente ver caso por caso, ¿no? Me parece un poco tedioso para hacerlo acá. No, eso es, retomando un poco, disculpen, va a ser así porque estoy tratando de contestar todas las cosas que se fueron diciendo y bueno, es un poco difícil a veces hilvanar las ideas. Pensaba que en ese sentido, digo, dos films cuyo problema central es la identidad y sobre todo pensar la identidad como, sobre todo en Sama, ¿no? Digo, pensar la identidad como algo estanco, como algo móvil y en las identidades estancas como aquellas que fracasan, me parece que tiene una relación directa también con la idea de trabajar un relato de época, porque también, digo, es justamente, incluso es un momento muy fundacional de la identidad argentina, coincido plenamente con lo que decía Álvaro, hay una autoconciencia o una conciencia muy clara, un hacerse cargo muy claro de ese mestizaje que nos compone, qué sé yo, y también a su vez de la negación del mestizaje que nos compone. Y ahí la película, creo que en esa conciencia, es que logra de alguna manera dialogar de una manera más pluriversal, diría, por citarlo a Dussel, porque no es universal, digo, eso también no sé quién lo nombró así al voleo y me parece importante también empezar a desarmar esta idea europea de que el arte y de que la cultura en general es universal. No es universal nada, digo, cada cultura tiene sus particularidades, pero justamente asumiéndolas y asumiendo ese punto es que puede entrar en diálogo con otras culturas y ahí es donde, bueno, se genera un universo más rico, sin duda. No se trata del regionalismo, de hecho en el prólogo de Saer también él nombra en un momento el regionalismo y demás, pero bueno, también no quiero hablar demasiado. Pero sí me parece que ahí se genera otro diálogo. Me parecía importante subrayar esa palabra de lo universal, así como de lo independiente también, ¿no?
Otra cosa que estuvimos discutiendo mucho entre las dos películas fue las condiciones de producción de cada una, que sin duda van a estar, que van a influir mucho en los sentidos que terminan construyendo, pero bueno, digamos, me parece que, o yo por lo menos no le doy mayor importancia a eso, sino que simplemente, nada, sinceramente no le doy mayor importancia, un poco quería traer eso a discusión. No, los voy a dejar seguir y cuanto mucho iré interrumpiendo, así lo hago de una manera un poco más dinámica, para que no sea tan... El silencio en la radio es mortal. Sí, yo en las charlas también. Acá Juan me está como apurando a querer contestarle a Pablo, pero antes de eso quería por ahí abrir si alguno del público tiene algún comentario o algo que opinar sobre eso. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Más que nada a Pablo, que en un principio le dijo que le quería contestar a Juan que por qué que no estaba de acuerdo en los discursos hegemónicos acerca de Sama, que he hablado, y también de la patota. Quería saber en qué sentido, porque no en lo que contestaste o lo que respondiste a él, no estuvo bien claro en qué, respecto a la forma, la verdad que no entendí muy bien hacia dónde iba, por qué es lo que realmente te opones a lo que Juan decía. No es que me oponga a lo que Juan dice, sino que digo que quería hacer una marca que es cuando uno trata de pensar el contexto actual del cine, cuando todos sabemos que hay, digamos, limitaciones muy claras, digo, de quién llega a una sala, cómo llegan, qué condiciones, quiénes pueden acceder a construir ese discurso, quiénes no. A la hora de pensar otro audiovisual posible, es importante entender que uno no puede discutir en el lenguaje, en el terreno que proponen los discursos hegemónicos, sino que porque justamente en su lenguaje está su discurso último. Entonces es un poco complejo. Igual Martel eso lo asume, creo que una de las gracias de la película es que asume que trata de ser como esos peces que, digamos, ¿no? Como el mismo protagonista, digo, hay algo de Martel de querer coquetear con un contexto, con un medio que naturalmente lo rechaza. Me parece que hay una conciencia muy clara de Martel en ese sentido, y en eso digo que nosotros tenemos que tener el mismo gesto, digamos, tenemos que saber que si estamos discutiendo las formas políticas del cine, están justamente en esta relación de contenido-forma, y entonces no querer discutirle, porque digo, La Patota es un ejemplo claro de cómo por lo temático trata de meter un montón de cosas por la ventana que si uno se pone a contestarles en ese sentido, o la de Cobri, que sinceramente no la vi, pero digo, es de época, ¿no? También es una recreación la época de la dictadura. Claro, es una recreación de la época y que probablemente no tiene ningún tipo de reflexión al respecto de lo que significa volver a reproducir una imagen del pasado, cuando eso es imposible. Digo, probablemente no haya ninguna reflexión sobre eso. Entonces, si uno ya, digamos, le va a permitir, le va a obviar ese detalle, bueno, entonces no, digamos, es muy complejo poder sacarle algo distinto. En cambio, claramente estas películas se basan, o creo que tienen como la premisa más fuerte, de que justamente rompen con eso, no discuten en esos términos. Uno no ve Sama y está hablando de si el vestuario coincide o no coincide con la época. Digo, en Martel hay una clara intención, como le dice Saer sobre la novela, de que la conciencia de época labure sobre la fantasía de ese pasado. Pero eso sí, también quería agregar que me había quedado colgado, pero hay una política de los materiales, diría, o hay algo en los materiales que es muy, muy importante, que es que si bien hay una imposibilidad del acceso a ese pasado, no hay por eso, como decíamos, un renegarse, no se clausura la discusión. En Carrie con el archivo, con el material de archivo, y en Martel tanto con la naturaleza, con los cuerpos, con las razas, con los objetos de época también,
con los paisajes. Hay una materialidad que, digamos, intentan implantar escenas de lo real, si queremos decir, que friccionen y expandan todo el tiempo y contradigan sus discursos, porque creo que son dos autoras que entienden que no hacen películas para decir tal o cual cosa, sino que hacen películas para aproximarse a ese mundo, y a medida que se aproximan a ese mundo también dispara para el lado que digamos, hay algo ahí incontrolable. Entonces, sí rescatar eso, son autoras conscientes de que tienen que salir de cierto orden hegemónico del lenguaje, pero eso no significa que clausuran, todas las otras discusiones. Eso quería decir. Bueno, está apagado. Hola. Bueno, le voy a contestar a Pablo. Me gusta igual esto de... Creo que la crítica también es eso, que no hay justamente visiones totalmente compartidas, ¿no? De hecho, eso me parece que es algo valioso y que me gusta la crítica, y me parece que también el salir a escribir, en este caso porque es justamente escritura, lo de la Cueva Yagüet, salir a escribir es también exponerse a lo que uno piensa y a defenderlo, ¿no? Porque uno también mientras va discutiendo puede cambiar de opinión, porque justamente la discusión es escuchar al otro, y también pasa en la radio, pasa eso, cuando uno habla con amigos, todo el tiempo, eso me parece enriquecedor. Por eso yo no estaría de acuerdo con el no hay que o el no puede, todo eso me parece que no se da, y que me parece que está bueno eso, que también nunca se clausuran las discusiones, porque son interminables, y me parece que eso es lo que yo igual me resulta interesante tratar de ver todo, y a veces es imposible. Me pasa con los libros, me pasa que uno termina comprándose un montón de libros que no los termina de leer porque no puedes abarcar todo, y con el cine tampoco, pero sí me parece que es interesante eso, ver las películas con la expectativa, ¿no? Por ahí lo que vos contabas, Agustín, de cómo uno va a ver la película de Martel, porque ya viene conociendo el cine de Martel de otro tiempo, con Carri lo mismo, y en eso me parece que sí la puedo comparar con Mitre, en el sentido de que ya tienen obra atrás, ¿no? Tienen obra atrás, entonces también Sebastián Boresti, que es el de Koblik, también, bueno, podría hablar de Cifrón, de un montón de gente que tiene obra y que esas películas van a los cines. Podemos decir que no son lo mismo, pero en los cines comerciales está la posibilidad de ir a verlas. Entonces yo ahí sí las comparo, y me parece que, lo pienso más que nada igual, de que son eso, discursos de épocas. Cuando hablamos de discursos decimos que no hay obviamente un discurso único, hay un montón de discursos. No es el mismo el de la patota justamente que el de Sama. Pero hay cosas que pueden estar ahí, que uno las puede discutir. A mí el personaje de Spregelburg justamente me parece totalmente descolocado en la película, ¿no? Ese porteño que hace obras asumiendo ese lugar, que lo conocimos también acá en La Plata haciendo la película en la Casa Curuchet, donde justamente ese personaje le venía bárbaro, era él, digamos, no digo que él sea así como persona, pero le venía mucho más, era mucho más creíble que el personaje en España. Y pensaba por eso que también a veces, si nosotros estuviéramos hablando, no sé, en el año 2002 y habláramos de trapero, hablaríamos del trapero del Mundo Grúa, del bonaerense, y veríamos que después las propuestas de trapero, Elefante Blanco, Carancho, Leonera, son totalmente distintas a esas. Pero para eso también hay que verlas, y creo que en ese plano me gusta la comparación, y por eso digo, cuando yo veía Cuatreros de Albertina Carri, también pensaba en Eduardo Feynman. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo pensás en Eduardo Feynman justamente con Albertina Carri, que es otro lenguaje? Pero la que me habilita eso es Albertina Carri, porque cuando ella mete a Mirta Legrand, por ejemplo, mete esto que es, mete a la sociedad rural, mete un montón de cosas, y me parece que uno, dice, me parece, no digo que sea así, pero que uno, eso, tiene que estar un poco viendo también las cosas que se discuten. Por eso, hasta en una cosa cotidiana, una compañera de trabajo me decía que vio El Ciudadano Ilustre, y cuando volvió a su pueblo, vive en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, se angustió porque veía a los personajes como iguales a los de la película. Entonces yo le preguntaba en qué ciudad vivía, ¿no? Y ella vive en La Plata. Y digo, en La Plata nos cruzamos todo el tiempo con personajes fascistas, con personajes que te quieren cagar. O sea, eso sería muy tranquilizador,
justamente en esos discursos pensar que el problema está en los pueblos, el problema está en Misiones, como plantea Mitre en La Patota, que yo igual no puedo dejar de compararlo, y a veces también porque quiero darle oportunidades a cosas que me sorprenden y que me encantan, como Un gallo para Esculapio, por ejemplo, que es una serie de Bruno Estañaro, que desde Ocupas, que no hacía televisión, y que uno desde un prejuicio podría decir, bueno, una serie en Telefe, producida por Sebastián Ortega, con Luis Brandoni, que uno lo escucha a veces a Luis Brandoni fuera de la actuación, y las cosas que dice son muy parecidas a las de Carrió, ¿no? Digo, porque vos también hablabas de lo de los mapuches, seguramente debe pensar una cosa muy parecida, pero yo vi esa serie, que es un personaje que es el Chelo Esculapio, que está vinculada con el mundo del robo a los camiones y también con el tema de la riña de gallos, y yo le creí, digo, bueno, este personaje me ganó, digo, ¿no? Y no sé, digo, esas cosas me parece que te las permite el también decir, bueno, yo voy a comparar, o sea, yo si está en un cine comercial La Patota y está en un cine comercial Sama, yo las voy a comparar, digo, y incluso también, si a mí me gustó mucho la novela de Di Benetto, podría decir que me gustó más que la película, sin dudas. Entonces también, si Martel toma la decisión de filmar esa película, que insisto, es del 56, transcurre en el siglo XVIII, también la voy a comparar, ¿no? Y también se puede, y también me contaba un amigo también que es colega, que es Franco Jauet, que creo que el año pasado moderó una charla también entre Pulsión y la Cueva de Jauet, que él leyó una declaración, yo no la leí, pero que Sama, la novela empieza con una cosa muy fuerte, que es, muy fuerte, muy visual, que es un mono muerto, ¿no? Que Sama lo ve. Y yo cuando fui a ver la película, habiendo leído la novela, digo, bueno, a ver cuando aparece eso, y nunca aparece. Y me contaba Franco que justamente Martel como que se sentía imposibilitada de filmar esa escena, que me sorprendió mucho, porque filmó escenas que son increíbles. Yo tengo imágenes en la cabeza de la Ciénaga, o de la Niña Santa, o de la Mujer sin Cabeza, que me parece de una maestría genial. Entonces, por eso, si yo escribiera o hablara de Sama, le criticaría eso. Me parece que, por eso, que todo está para la discusión, y una cosa que por ahí hasta no tiene nada que ver, pero digo, en cómo a veces uno se detiene también en cosas, y no sé, si uno escucha, porque me quedé un poco con el tema de los mapuches también, a Elisa Carrió diciendo que hay un 20% de posibilidades de que Santiago Maldonado esté en Chile. En la película de Carrie cuenta que se encuentra con un estudiante de la FUC, que es el hijo de Lilita Carrió, que quería filmar la vida de Isidro Velázquez, ¿no? También esta cuestión de los hijos, de todo. Por eso yo lo que digo, y no sé si es una contestación directa, Pablo, por ahí vos planteás otra cosa, pero es que yo creo que todo tiene que estar siendo analizado y después vemos de la manera en que lo analizamos, ¿no? Eso es mi respuesta. No, sin duda, sin duda. Yo lo que decía es que hay que tener una conciencia de cómo se cruzan esas cosas, ¿no? Obviamente nunca se pueden descartar las discusiones ni no ver los materiales. Y sin duda hay discursos hegemónicos que están atravesando y que tiene sentido pensarlo. Yo lo que decía es, uno no puede, por ejemplo, la de Colin no la vi, pero me viene muy bien porque es también una de época, entre muchas comillas, digo. En Martel justamente, digo, el leitmotiv de la película, y que para mí también es compartido con Cuatreros, es que no hay una... digamos, las identidades fijas fracasan y que todo el tiempo uno está, digamos, en identidad móvil y que la identidad es medio de esa construcción constante. Eso plantea ya un eje completamente distinto a la película como Koblik, en donde hay un pasado, ¿no? En donde no hay una problematización de la... Entonces es riesgoso cruzarlas, no digo que no haya que cruzarlas, digo que hay que cruzarlas con esa conciencia, que Martel me parece que la tiene incluso por el tipo de personaje que elige. ¿Vos querías decir algo? Porque yo iba a agregar otra cosa, pero la verdad que no estoy encontrando los papeles. Dos cositas cortitas y por ahí abrir a que... Sí, pues ya casi tenemos que estar terminados, pero... No, pensaba en relación a este cruce con Cuatreros, que por ahí bueno quedó medio escueto, porque también dan ganas de hablar más de Sama ahora, que todo el mundo está hablando de Sama y poder arriesgar algunas cuestiones, pero Cuatreros justamente tiene esta cuestión de explicitar, ¿no? Digo, yo cuando la vi en el momento, que en el Festival de Mar del Plata el año pasado, me mató la película, ¿no? Me pareció como una cosa que estaba escribiendo la historia de Eloy a partir de los retazos de archivo, hablándole muy
muy bien parada, muy posicionada Aloy y nombrando las cosas con nombre y apellido, como esta frase que trajo Juan, ¿no? que aparece en la película, digo, o sea, narrando Aloy y mostrando todo de una manera súper explícita, que un poco también ha sido con lo que le han pegado quienes le han pegado, en decir eso, ¿no? Como, bueno, es una película, qué sé yo, muy explícita, la voz en off, dice todo ella al final, así, qué sé yo, ¿viste? Como, bueno, todas esas críticas que se hacen a procedimientos que supuestamente no serían cinematográficos para algunas personas. Yo creo que en Sama justamente se corre el riesgo contrario, que de alguna manera tiene que ver con confiar demasiado en esa ambigüedad, en esa generación como de fondos o de escalas, que pueden ser leídas como una crítica posicionada, o también pueden pasar desapercibidas, o pueden ser leídas como eso, como, mirá cómo era esa época, ¿no? O sea, esta actualización que ella pretende hacer de la colonia Aloy, que me parece súper valiosa y que festejo, creo que queda un poco trunca en ese sentido. Digo, si bien uno puede, por ejemplo, enlazar a los negros musculosos actores porno que parece que aparecen ahí con los inmigrantes senegaleses hoy, bueno, eso es algo que un poco el espectador tiene que puntillar. Y si bien no digo que haya que dejar todo servido, ni mucho menos, me parece que hacer una película con pretensiones políticas en el contexto actual debería ser una pregunta o una problematización, ver, digamos, en dónde esa película está haciendo eco, cuán clara es con su crítica conceptual y cuánto queda en algo que, vuelvo a decir, yo sostengo, me parece que lo que puedo aseverar sobre Sama es que mucha gente termina leyendo eso. Una película realista de época, con grandes planos, digo, Cuervo hablaba de que es la primera película de Martel que la gente puede decir, ay, mira ese plano, mira este otro plano, ¿no? Como que hay algo también de cierta estetización que corre el riesgo de caer en eso, ¿no? En terminar formando una película festivalera que no creo que sea el objetivo, digamos, político con el que carga Martel a la hora de pensarla. Porque nos queda poco tiempo, ¿alguien del público quiere hacer algún comentario, quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere? ¿Vos, Álvaro, tenés algún comentario antes que ya hablaron los chicos? Sí, Cerrando. Sinceramente, decir algo mínimo sobre la película Cuatreros. Interesante pensarla también en lo político a Cuatreros. Yo pensaba, ¿no? A mí siempre me pareció desde Los Rubios que Albertina Carri intenta de alguna manera saldar cuentas con su propio pasado, construir de alguna manera a partir del cine su identidad política, personal, saldar cuentas con su pasado, entenderse, entender el legado de sus padres. Me parece que acá hay algo parecido en Cuatreros. Hay una búsqueda de saldar cuentas con su padre, con una obra de su padre, de alguna manera concluirla, o si se quiere hacer una película sobre el tema que trabajó su padre, cuando ninguna película, cuando todos dicen que hay que hacer esa película sobre ese personaje, para hablar un poco de la violencia pre-revolucionaria en los años 60. Pero en definitiva me parece que Carri lo que hace también es, estaba bueno esto que decía Pablo de lo personal es político, ¿no? Lo que hace ella es reconvertir las consignas políticas de sus padres, y ella en su lucha, vamos a decir, no sé si estaría bien planteado, en su lucha feminista, en su lucha como de género, podríamos decir, habiendo criado un hijo, teniendo su pareja mujer y demás, que en algún momento ella lo dice, me da la sensación de que la política en Carri pasa por ahí, como que ella intenta mostrar la reconversión de las consignas políticas, como que no es exactamente la misma la lucha de ella que la de sus padres, pero parten en sí de lo mismo, ¿sí? O sea, ella concluye en esta lucha que es una continuación diferente de la lucha de sus padres. Porque en definitiva la película que hace sobre esta figura histórica es una excusa para hablar de su vida, de sus luchas, de sus cuentas con el pasado. En definitiva,
hacer ese comentario un poco para no dejar fuera a la película de Carrie. Voy a tratar de engancharlo. Sí, cortito. No, en coincidencia con lo que dice Álvaro, digamos, creo que si Carrie entiende perfectamente que la mejor adaptación que ella puede hacer del libro de su padre, que es una crítica a la sociología, es una película que es una crítica al cine. Y en ese sentido los mecanismos de la opacidad y justamente toda la cuestión personal que ella pone en juego, digamos, lo pone porque es el lugar más sincero para mí que tiene para poder deconstruir hasta, digamos, lo más profundo de lo que ha calado toda esa ideología, todo ese pasado, toda esa historia. En definitiva concluye en ella y entonces ella se le vendría a ser el objeto. Pero hay una crítica muy fuerte al cine en relación a eso. Entonces, yo lo que pensaba es que en relación a Sama, yo no sé si lo que le pediría es claridad, pero sí me parece que, digamos, que la opacidad o digamos, esa crítica al cine no termina de ser sistémica, o sea, no termina de haber una crítica a la representación, que es constitutiva de la identidad, ¿no? Y que en Cuatreros está muy clara. Entonces me parece que ese es el problema. Uno no sé si le pediría claridad, sí le pediría que la opacidad esté puesta en el sistema para hacer una crítica o por lo menos una conciencia de la representación. Por eso me parecía interesante el cruce de las dos películas y me parece que en Cuatreros es más claro cómo opera eso, no mucho más. Bueno, a ver, una última, sí. Conmigo para cerrar también. No, dos preguntas tenían. Un poco para volver a Sama, estas cosas que veían del como difícil lectura o para preguntarse qué eco puede tener el costado político de la película, si no lo ven también en las películas anteriores de Lucrecia Martel en todo caso, ¿no? Como algo raro en esta, ¿no? Bueno, y después quería hacer otra pregunta. ¿Querés hacer las dos y después no, y después, como en general, quería ver que pensaban cada uno que es, me interesa mucho ver la crítica del cine, qué es hacer crítica ahora, para quién se escribe, para qué eco también, y no, pensando que creo que este año fue que la revista La Amante terminó, no existió más, ¿no? Este año. Sí. ¿Quieres decir algo? ¿Qué? Sí, pero ya hablé mucho, Lau. Bueno, sí. Sí, creo que hay algo en... Lo que pasa es que en las películas anteriores para mí justamente jugaba esto que yo decía, que también, no lo digo yo, digamos, lo señalan otros críticos también, no recuerdo ahora los nombres, que digamos, la trama argumental era mucho más recortada, mucho más chica, ¿no? Y eso para mí le jugaba a favor, o sea, había algo como de zoom, por ejemplo, que La Mujer Sin Cabeza para mí es como la más radical en ese sentido, que en su redundancia y demás creo que terminaba por hacer sistema, justamente ligado a lo que dice Ponce. O sea, para mí, por ejemplo, La Mujer Sin Cabeza funciona como una caja de resonancias donde cada elemento está muy claramente posicionado, digamos. En Sama yo creo que hay algo que desde la puesta en escena, desde la puesta en plano, hace que haya un corrimiento por ahí de la mirada del espectador con respecto a esos procedimientos. Que creo que también tiene que ver tiene como estas dos partes la película, ¿no? En la segunda parte, cuando ellos van como a la naturaleza y se empieza como a acelerar la narración de una manera bastante fuerte, hay algo que también tiene que ver con eso, ¿no? Como con la belleza del paisaje, con los caballos. O sea, hay algo que de ese procedimiento que para mí termina obstaculizando la redundancia que en otros momentos de la película sí juega, porque hay parte, en la primera parte es como muy posicionado ese efecto de decir, bueno, no sé, esto lo escucha 2 veces, lo escucha 3 veces, y que están hablando y que piden las copitas. Hay un montón de elementos que están jugando en dirección a cierta posición política de denuncia y de ridiculizar en este gesto paródico lo que es la colonia, ¿no? O sea, ya el primer plano de él plantado con todo ese ropaje en el medio del río, ya ahí hay un gesto muy fuerte. Lo que me parece es que en la duración de la película y en este gesto de querer adaptar y
transponer distintos periodos de tiempo, hay algo de ese caos devenido, de ese procedimiento y de ciertas cuestiones materiales que hipnotizan, por así decirlo, al ojo espectador, que terminan como dejando en segundo plano algo que en mi parecer hubiese estado bueno que quede un poco más relevado, digamos. Relevado no, relevante. Con respecto a la crítica también. No, sí, con respecto a la crítica, muy Muy cortito, así, porque ya lo están Desde acá de viendo. Pulsión tenemos como eso lo discutimos todo el tiempo y lo pensamos, la respuesta la podemos dar bastante sintética. Nosotros, como decíamos un poco al principio, el sentido de estas reflexiones o de nuestras discusiones, claramente es para generar herramientas y para generar como un círculo de discusión, a lo cual nosotros llamamos como comunidad. O sea, nosotros tenemos la idea de generar por lo menos un mínimo círculo, digamos, de pertenencia y de construcción y de diálogo, interdisciplinaridad, que sirva como plataforma para expandirse, digamos. Ahí nosotros me parece que somos como bastante claros, no sé si mis compañeros quieren agregar algo, pero un poco la idea es como sentirse parte de una historia común, de una pertenencia con ciertos objetivos más o menos comunes, y a partir de, digamos, del disfrute de encontrarse con esos otros que también tienen como ese programa, aún sean las fricciones, en las tensiones, digamos, se genere ahí una especie de ritual, de goce, que también a la vez nos sirva para alcanzar a comunicarse con nuevas personas. Bueno, con respecto a quienes por ahí se dirige la crítica, en el caso quizás de la Cueva de Chauveta, al cinéfilo y que también es lector, esas dos cosas buscamos, lectores y cinéfilos, que les interese pensar el cine, que les interese, que estén abiertos también al intercambio de ideas. Eso es importante también para nosotros. Y no sé si mucho más, para dar una respuesta rápida, que también en vistas a que tampoco tenemos mucho tiempo, pero bueno, es para hacer una charla aparte, tu pregunta. Sí. No, una cosita muy cortita. La mujer sin cabeza es un peliculón. Me parece que así, viste, como muy argumentado lo mío. No, porque me parece que ahí sí digamos, como decía Agus, ahí sí hay un sistema muy cerrado en donde se conjugan, se superponen, digamos, todas las preguntas o digamos, todas las reflexiones sobre la identidad, sobre el lenguaje, sobre la historia, sobre esa sociedad, todo está muy superpuesto y, digamos, y funcionando a la vez, digamos, muy cortito. Después del trauma de ella, que uno empieza a ver una película en donde siempre que vemos una película está la pregunta de, bueno, ¿quién es este? Sí, ya redondeo. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién se relaciona? ¿Por qué? Todas esas preguntas son, digamos, que es el móvil de cualquier película, a la vez es el móvil de la historia. Digo, ella también, al tener como ese accidente, le sucede lo mismo. Entonces, la misma pregunta, digamos, por la trama, es la pregunta también por la representación, porque tengo que cerrar, pero más o menos, ¿no? Esa es un poco la idea para mí, que mueve toda la película en un montón de niveles, y que acá para mí no está tan así. Entonces, yo veo una diferencia muy clara. Pero La por lo segunda menos, parte de la charla. De está esta bien, charla bueno, todavía. nada, pero por lo menos arriesgó. Yo la quiero por eso. Yo solo una frase, que hay que pensar también las condiciones de producción de Sama y las condiciones de producción de La Mujer Sin Cabeza, y ver hasta qué punto no hay algo de ese cambio de lógicas de producción que también puede haber influenciado. Bueno, yo para cerrar también, para dejar una última palabra, creo que esta charla deja más preguntas que certezas, que es lo bueno de las charlas, irse con muchas preguntas. Muchas de las cosas que anoté son esta relación entre lo comercial, las condiciones de producción, entre cine comercial e independiente, pero también creo que es un papel de la crítica en cómo trabajar con la expectativa, de que hay una película con mucha expectativa. Había una crítica de hacerse la crítica que decía que nadie llega sin saber nada de Sama, entonces ya uno llega influenciado, y me parece que nuestro papel es jugar con esa expectativa, pero que eso no nos coma, sino que las películas se puedan seguir discutiendo en todos sus aspectos, desde sus aspectos temáticos, de sus aspectos formales, desde sus aspectos de condiciones de producción. Pero también me parece que es sumamente importante, y que estas dos películas nos hacen pensar, es en el presente, en que las dos películas, Cuatreros y Sama, hablan de adaptar,
de ser adaptaciones de una novela literaria o un libro de sociología como el de Roberto Carri, pero que ambas tienen que ver una relación con el presente. Y para pasar un chivo también, en este mismo tiempo están pasando No Intenso Agora, que en el último número hay una interesante entrevista y discusión en torno a esa película, que la vuelven a pasar el sábado que viene a las 11 y que es muy interesante que la vean en relación con Cuatreros, con cómo esas dos películas trabajan el material de archivo y cómo esas dos películas trabajan con el presente, que es lo más importante, que lo que estamos diciendo acá no es que estemos divagando, sino que estemos hablando del estado actual del cine, de nuestra realidad política, social y cultural. Así que nada, agradecer el espacio, muchas gracias por venir y acá meten otro chivo. Sí. No, bueno, ya que empezamos con los chivos, Otro los chivo quería y invitar a empezamos. otra de las charlas del FestiFlick, que tiene que ver con las relaciones de las condiciones de producción, que me parece muy importante pensar. Este lunes a las 18:30, creo que acá mismo, se va a estar presentando Colectivo de Cineastas, que es un grupo político, estético, por decirlo de alguna manera, no sé bien cómo definirlo, de realizadores en términos más amplios, que va a estar un poco presentando, del cual formó parte y los quería invitar a la charla, que justamente va a estar pensando y planteando en el panorama actual del Inca hoy, incluso frente digamos, a la agresividad de todas las decisiones actuales que se están tomando, cómo pensar nuevas formas de administración pública en relación a la imagen audiovisual para pensar o posibilitar o incluso blanquear muchos funcionamientos o muchos lenguajes, hablaría de lenguajes de producción actuales que están circulando, así que más que invitados el lunes. Y si alguno quiere, acá están el libro y las revistas de Expulsión, así que muchas gracias por venir, muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo diálogo.